Por supuesto, por ejemplo, uno puede poner un círculo de papel encima, va haciendo las marcas, con lo cual obtiene el círculo lo más perfectamente posible. Mientras del otro lado, los hilos se van distribuyendo y queda prácticamente un círculo y no se ve ese escalonamiento. Pero como les digo, es fácilmente dibujar algo en el telar con el principio de esta alfombra. No se pueden hacer dibujos muy precisos, muy complicados, pero sí, como en este caso, un sol naciente o un cubo, un rectángulo, una diagonal, etc. Veamos un poquito, ya que estamos, ¿qué es una alfombra? Pero para eso habría que interesarse un poquito, por ejemplo, en la vida de las distintas telas. Por ejemplo, una camisa, ¿no? ¿Qué tiempo de vida tiene? Si uno la usa muy frecuentemente, posiblemente mucho más de un año no dura una camisa. Un pantalón, por ahí dura un poco más, si se usa bastante, dura 2 años, 3 años. Ahora, por ejemplo, si uno tiene un tapiz, un tapizado como de estos muebles, uno ya quiere que duren algo más. Un tapizado suele durar 5 o 10 años, una buena tela puede durar 20, 30 años como tapizado. O las cortinas también duran 10, 15, 20 años, menos que uno las tenga que lavar continuamente y por eso se desgaste. Pero con una alfombra, ¿qué pasa con una alfombra? Ustedes seguramente visitarán de vez en cuando algún familiar súper rico que tiene todos muebles modernos o antiguos, pero todos perfectamente en perfecto estado, y por ahí tiene una alfombra persa vieja que una punta ya está media abierta, media desgastada, tiene ya unos agujeros, pero justamente la alfombra de ese tipo, cuanto más vieja es, más valiosa es. Entonces vemos acá, en el caso de las alfombras, cómo el tiempo las hace cada vez más valiosas. Y es así que en los distintos cursos, las alfombras que hice yo, las alfombras después te acompañan para el resto de tus días. Las alfombras pueden durar 100, 200, 300 años fácilmente. Por eso es una enorme responsabilidad cuando uno teje una alfombra. O sea, no hay que tejerla con colores chillones de moda del momento, porque después en un año ya no está más de moda y después uno lo va a ver hasta el resto de sus días esa alfombra. Por eso hay que hacerla quizás con colores más clásicos, colores que uno considera que siempre le van a gustar. Además de la alfombra, bueno, está siempre esos cuentos de Mil y una noche que hablan de las alfombras voladoras, porque la alfombra tiene algo en ese sentido. Cuando uno pisa esas alfombras estas, que uno es una hermosa tener una alfombra así al lado de la cama para cuando uno se levanta, no pise el piso frío así de entrada, uno siente que no está pisando el piso, sino que está como flotando en el aire. Esa es un poco la psicología que hay detrás de este tipo de alfombras. Y es así también que en los cursos, cuando estamos haciendo alfombras, la alfombra irradia una serenidad, una paz, y se dan las más lindas conversaciones, como es algo que avanza lentamente también. Se dan hermosas conversaciones dentro del grupo que estamos trabajando en alfombras, dando una atmósfera especial. Bueno,
entonces hoy estuvimos viendo la urdimbre universal del método del 8. Estuvimos viendo también cómo se hace una de las telas más básicas y de mayor vida, como es la alfombra. Entonces ahora estamos, pienso, preparados para también conocer los conceptos, los principios más profundos que hay detrás del telar. Entonces veamos un poco cuáles son esos secretos que hay detrás del telar. Yo lo llamo así secretos filosóficos, cósmicos, pero también son secretos que llegan al fundamento creativo en el campo del telar para con eso tener bases para crear nuevos tipos de telas, tapices, alfombras. Entonces, ¿en qué consta el tejer? Ya lo habíamos esbozado un poquito en la clase de telas especiales. Entonces, cuando uno teje, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces son 3 pasos que uno está encarando. Por un lado tenemos el peine, que nos separa todos los hilos prolijamente, a igual distancia entre sí, que es un acto inteligente de claridad mental. Después viene la acción propiamente dicha, donde paso la trama con esta maderita que se llama naveta. Y después viene el tercer paso, que es el peinar, donde hago aflorar mi sentimiento estético, a veces aprieto un poco más, un poco menos, para ver que quede bien, que quede lindo como yo quiera. Y nuevamente coloco el peine, ahora en otra posición, que me separa nuevamente los hilos, un acto inteligente de claridad mental. Después viene el segundo paso, un arrojo valiente de la voluntad de pasar de un extremo al otro, entre medio de todos estos hilos. Y después viene un acto de contemplación, de sentimiento, donde aprieto con el peine un movimiento que va hacia atrás. Estos 3 principios, el pensar, la acción de la voluntad y finalmente el sentimiento, son las 3 elementos básicos del accionar del ser humano. Son los 3 principios de actividad del ser humano: el pensar, la voluntad y el sentir. Y esas 3 fuerzas en todo ser humano tienen que estar en un cierto equilibrio. Ustedes siempre saben que hay personas que son muy mentales, que solamente domina el pensamiento, mientras que la voluntad o el sentimiento quedan relegados, y eso no produce una armonía en la persona. Hay otras personas que son pura voluntad, pura acción, y no se dan cuenta como atropellan a medio mundo. Tampoco está bien eso. Y hay otras personas que son puros sentimientos, que se pierden en los sentimientos y no piensan ni actúan, y eso tampoco no sirve ni al ser humano ni a la sociedad. Entonces esos 3 elementos tienen que estar en equilibrio. Por supuesto que hay personas que son más activas, donde impera más la voluntad. Hay otras personas donde impera más la mente, la claridad mental, pero tiene que estar en un cierto equilibrio con los demás. O sea, el pensar, el actuar, la voluntad y el sentir tienen que estar en un cierto equilibrio en cada ser humano. Por eso el telar tiene un efecto terapéutico tan profundo, porque equilibra siempre esas 3 fuerzas. Cuando uno teje nomás una tela común como esta, uno pone acá, así como hicimos la urdimbre, que nos ayuda a separar y preparar los hilos, preparar esa claridad mental, donde tenemos el campo libre a partir de ahora para tejer.
Después viene la voluntad propiamente dicha, la acción, y después el sentir y el peinar. Entonces, esas tres cosas, esos tres elementos, armonizan y equilibran a aquel que teje. Por eso el telar es tan terapéutico y muchos psicólogos, terapeutas aconsejan el telar para lograr un equilibrio interior. Por supuesto que existen distintos tipos de telas que ayudan a desarrollar más una que otra cualidad. Entonces, por ejemplo, este tipo de tela, como la que vemos acá en el tapiz, o también, vamos a decir, en la alfombra, donde se ve solamente la trama, se ve solamente lo que se teje, es una tela donde predominan los hilos de urdimbre, porque pasan derechito a través de la tela, y donde la trama pasa más debilitada, queda así en la superficie. Entonces, nuevamente, una tela así tipo tapiz como esta, donde se ve solamente la trama, o acá también, si yo llego a peinar con más fuerza, prácticamente se ve solamente la trama. Entonces es una tela donde predominan los hilos de urdimbre, porque pasan derechitos, son los que dominan la situación, mientras que la trama aparece en la superficie porque es más débil, y la urdimbre cumple con el papel principal, mientras que la trama con el secundario. O sea, es una tela donde domina la urdimbre y la trama es dependiente de la urdimbre. Esto ahora lo quiero profundizar de la siguiente manera. También la tela se puede ver de la siguiente manera. Cuando yo tejo, vamos a decir, un día del ser humano. Bueno, cuando a la mañana se despierta, dice, bueno, yo voy a hacer esto, aquello, uno con un montón de energía arremete contra los quehaceres del día, las obligaciones, los trabajos que tiene que hacer, y finalmente llega la noche donde toda esa actividad es adormecida, es comprimida hacia el tapiz de nuestra vida, que es lo que estamos tejiendo acá, quedando nuevamente libre toda la urdimbre para seguir al día siguiente. Entonces, en el día, por lo menos yo sigo levantándome con esa idea de, bueno, hoy voy a hacer lo que yo quiero, tengo estas ideas, esto es lo que voy a hacer. Pero bueno, la cosa no es a veces tan fácil, uno tiene que pasar por entre medio de un montón de entreveros, de hilos, los cuales tiene que escabullirse, y después uno cree que pudo hacer lo que quiere, pero después llega la noche y todo eso es apretado, descansado, anulado con el peine que lo aprieta hacia la tela que estamos tejiendo, completando el tapiz de la tapa o de nuestra vida directamente. Entonces, de aquí para atrás es el pasado, mientras que lo que estamos tejiendo, la voluntad, la acción, es el presente. Mientras que todo lo que nos queda por tejer es el futuro. A veces sucede, por ejemplo, a veces sucede en la vida que estamos, que no sabemos cómo seguir en la vida. Entonces, bueno, tratamos de recordar qué es lo que hicimos todo y vamos desenrollando el tapiz de nuestra vida, vamos recordando épocas anteriores, vemos lo que hicimos, lo volvemos a enrollar y por ahí se nos ocurren ideas cómo seguir de ahora adelante, porque la vida de un ser humano tiene que ser una unidad, entonces lo que hacemos hoy tiene que estar en relación
con lo que hicimos épocas atrás, para que sea un tapiz íntegro, armonioso, etc. Entonces, tenemos acá en el telar tres fuerzas nuevamente, como decía, el pensar, que es una fuerza que va hacia el futuro, la acción, la voluntad, que es el presente mismo, y el sentimiento, como ustedes saben, el sentimiento puro es una fuerza que va hacia atrás. Cuando hay un sentimiento, uno está rememorando cosas del pasado y ahí afloran los sentimientos. Amor sería, digamos, otro tema que también tiene fuerzas hacia el futuro, pero el sentimiento propiamente dicho es algo que va para atrás. Así como este peine, cuando aprieto la trama, voy para atrás y aprieto la última pasada de trama al tejido ya hecho. Esto también se puede ver desde otro punto de vista. La urdimbre son como rayos solares que nos dan una dirección en la vida. Mientras que la trama son fuerzas terrenales que nos atan a la tierra. Yo les voy a mostrar con más detalle por qué son fuerzas terrenales la trama. Si ustedes miran la trama, ¿qué es la trama? Es un zigzagueo así, es una víbora que se va entrelazando entre los hilos de urdimbre. Es el símbolo clásico de la víbora. Y la víbora es un símbolo de las fuerzas terrenales. Mientras que el peinar, ese peinar que va para atrás, que refleja lo que estamos haciendo, es un típico símbolo de las fuerzas lunares. Enseguida vamos a ver por qué estoy dando estos conceptos que después nos van a resultar muy útiles. Veamos para eso este dibujo. Se puede apreciar un poco este concepto en forma más cósmica, universal, donde se ve acá la Tierra, el Sol y la Luna. Acá está la víbora, la trama víbora, que va entretejiendo los hilos, que va yendo hacia el Sol, y hay como flechas de la Luna que la van apretando, consolidando y transformando en fuerzas terrestres. No sé si conocen la última ópera que escribió Mozart, que se llama La Flauta Mágica. Es una ópera interesante. En ella se reflejan muchos secretos muy profundos del mundo y del ser humano. Y esa ópera empieza con un príncipe llamado Tamino, que está luchando con una espada contra el dragón, contra la gran serpiente. Y no la puede vencer, no puede vencer esa... Y bueno, y lucha y lucha y queda agotado y finalmente se desmaya de cansancio. Y de ahí vienen tres damas de la noche con sendas lanzas de plata, y con esas lanzas de plata pueden vencer, matar, adormecer a la gran serpiente. Es interesante cómo también en distintos cuentos siempre al mal, a las brujas, se las vence, por ejemplo, con monedas de plata. Tirándole moneda de plata se disminuyen o se disuelven las fuerzas del mal. Entonces, ¿por qué la plata? La plata que es un símbolo de la luna, como el oro es un símbolo del sol, ayuda a vencer al mal. En nuestro caso es el peine, que en este caso es un interesante material como el aluminio, que es casi como un espejo, que al peinar también
vence a esa víbora salvaje y suelta que quiere hacer lo que quiere y queda aquí encerrada, queda entrelazada entre los hilos. O sea, los hilos de urdimbre solo, que son la fuerza del sol, que son la espada, no pueden vencer solo a la víbora. Necesita también las fuerzas lunares, que es el peine, para poder peinar fuertemente y dejarlos encerrados en el tejido. Bueno, volviendo de nuevo un poco a la urdimbre, es interesante, por ejemplo, acá vemos indígenas tejiendo. Es un típico telar de cintura, agarrado por otro extremo a un árbol. Acá vemos cómo este indígena o esta indígena va tejiendo y la urdimbre está tensada entre la cintura y el árbol. O sea, acá es una conversación que realiza esta tejedora con el árbol, con la naturaleza directamente. Esto es un telar, parecería muy simple, pero para los que somos de descendencia occidental nos resulta bastante difícil. Yo por lo menos tardé muchos años en poder tejer de esta manera, mientras que para el occidental el telar clásico, un telar a pedal, como fue la cúspide del telar a pedal en 1600, como vemos por ejemplo aquí, el tejedor está dentro de un armazón de madera, del telar mismo, y cuando teje es una conversación casi consigo mismo o en base a su inspiración. Mientras que el indígena cuando teje, por ejemplo acá lo vemos con bastante claridad, es una conversación directamente con la naturaleza. Cosa que el occidental no tiene tanta facilidad de realizar. Si miramos acá de nuevo el 8, con el cual hicimos hoy esta urdimbre clásica con el método del 8, es interesante ver, como ustedes saben, el 8 también matemáticamente, filosóficamente se lo relaciona con el infinito, o sea, con el más allá. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la urdimbre, el método del 8 simboliza, por un lado, acá tenemos un mundo cósmico, espiritual, y por otro lado tenemos el mundo terrenal. Cuando cortamos la urdimbre, cortamos nuestra relación con el mundo cósmico para quedar finalmente solamente el mundo terrenal. O sea, cuando terminamos de armar la urdimbre, hemos pasado de un mundo cósmico a algo terrenal. Por eso también simboliza, cuando estamos tejiendo, que estamos trayendo algo del mundo cósmico al mundo terrenal. O traemos algo de nuestra inspiración, algo que tenemos adentro, y lo llevamos al mundo terrenal. Estas son algunas ideas que quiero dar para que cuando uno está tejiendo tenga la sensación que está expresando cosas profundas de su propio ser o de un mundo cósmico directamente. Donde se ve especialmente cuando uno hace alfombras que salen cosas muy profundas dentro de uno. Pero ahora quiero dar un paso más todavía e ir a relacionarlo con el tejido de 2 agujas y con el crochet. Entonces, ¿qué significa una tela hecha en 2 agujas? Bueno, acá tengo un sacón de 2 agujas. ¿Qué diferencia hay entre una tela de telar y una tela hecha con 2 agujas? Cuando ustedes ven, la tela de 2 agujas
no solamente que es flexible como cualquier tela, sino que además es elástica. Mientras que la tela de telar no es elástica. Pero en el fondo, ¿qué es una tela de 2 agujas? Una tela de 2 agujas es algo así, que se va entreverando en sí mismo. O sea, la tela de 2 agujas es pura trama. Es una tela que no tiene ni urdimbre, ni tiene el elemento de peinar. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay urdimbre? La urdimbre en la tela, que lo hemos visto también en la primera clase, le da la estructura a la tela, le da el espíritu a la tela. Por eso una bufanda, una simple bufanda, tiene prestancia por sí mismo. Es algo por sí mismo, mientras que la tela de 2 agujas no es algo por sí mismo, sino que para ser algo completo necesita, por un lado, de la costura, una costura, para que tenga forma, porque le falta la forma, la urdimbre le da la forma a la tela, y no solamente que hace falta la costura, sino que el ser humano tiene que meterse adentro. Entonces recién es algo completo esta tela. Igual que la media sola no dice nada, pero cuando está puesta el pie dentro, recién ahí es algo completo. O sea, tiene entonces la urdimbre, que es el espíritu, que es la forma de la tela, ahí lo tiene incorporado. Pero en la tela de 2 agujas falta algo más. Falta el peinar. O sea, falta ese instante donde le ponemos nuestro feeling, nuestro sentimiento a la tela. Eso le falta a la tela de 2 agujas. Pero justamente por eso, la tela de 2 agujas inspira al sentimiento, inspira a una comunicación afectiva, humana, con otra persona. Ustedes saben muy bien que, bueno, cuando uno tiene un tejido muy abierto, eso ayuda a la comunicación afectiva, de feeling, con otras personas. Como también uno sabe, por ejemplo, una mujer que se viste con un traje serio, una empresaria, va así a una reunión de directorio, porque si no sería muy vulnerable con un pullover así abierto. Bueno, en ese sentido las mujeres saben en general instintivamente cómo vestirse. Yo trato acá de encontrarle algunas explicaciones que justamente se lo da el telar. Pero lo que quiero decir con todo esto es que no considero que la tela de 2 agujas sea algo inferior al telar, sino justamente lo contrario. La idea que quiero dar es una tela más moderna todavía que el telar, pero el telar la explica y le da fundamento a eso. Así como la vida de hoy, comparado con unas décadas atrás nomás, uno para encarar su vida decía, bueno, tengo un estudio, tengo una base, como una urdimbre, y con eso tengo asegurado toda mi vida. Y hoy en día ya no es así. Hoy en día, diría así, como por ejemplo un cocinero que quiere trabajar en un restaurante de buena categoría, tiene que meterse con alma y vida dentro de un oficio. Así como uno se mete con cuerpo y alma dentro de un sacón, así también hay que meterse hoy en día en la vida, y no se puede simplemente por un título tener la vida asegurada. No es más así el mundo, sino que hay que introducirse con alma, cuerpo y espíritu para que las cosas se completen y sean adecuadas a la época. Bueno, simplemente esa fue una idea que quería agregar para compararlo con el tejido de 2 agujas con el telar. Y después viene todavía el crochet, que es quizás un paso más, porque con el crochet, que es parecido al tejido de 2 agujas, puedo dar formas con mayor libertad y permite un paso más en ese sentido.
Pero por eso considero tanto el crochet como las telas de 2 agujas, telas muy modernas y adecuadas al espíritu de nuestra época. Bueno, creo que con esto les di elementos suficientes para ver las distintas fuerzas que hay en el telar, que hay en el tejido de 2 agujas, y eso permite, por otro lado, otro tipo de creatividad. Acá estamos haciendo un tapiz, acá hay tela, acá está el punto sumac, que lo vimos en las clases anteriores, acá está la alfombra propiamente dicha, que la vimos hoy. O sea, esta es una tela, un tapiz, donde la urdimbre no se ve solamente la trama. Entonces, en esta tela domina la urdimbre y la trama pasa a ser dependiente de la urdimbre. Es siempre así, que cuando las fuerzas que dominan no se ven, están ocultas, están detrás, mientras que lo que aflora es